Te adoramos, te bendecimos. Muy buenas noches tengan todos ustedes ahí en su casa o de cualquier lugar en el que nos estén viendo. Es para nosotros un gusto poder estar una vez más aquí en una reunión, por así decirlo, virtual, donde no nos podemos ver frente a frente, pero podemos estar en el mismo espíritu adorando al Señor, en esa unidad, en esa armonía, en esa coinonía que podemos estar. Y le damos gracias a Dios porque nos da estos medios para podernos seguir adorando al Señor juntos. Y el día de hoy yo te quiero hablar brevemente sobre algo que es muy importante en el Evangelio, que algo que es muy importante en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la vida del discípulo, en la vida del seguidor de Cristo. Y es algo que lastimosamente mucha gente o muchas iglesias o congregaciones o líderes religiosos no quieren hablar porque creen que la gente se les va a ir. Nos hablan mucho sobre las bendiciones y nos hablan mucho sobre cualquier cosa que nos haga sentir bien a nosotros, pero no nos hablan de lo que es entrar en la Biblia y es la cruz. Esta noche yo quiero hablarte sobre la cruz. ¿Te has preguntado tú qué significa la cruz? La cruz nosotros la vemos por todos lados. Nosotros la vemos en muchas Biblias, en la pasta viene una cruz. Tú entras a una casa y puedes ver una cruz colgada. En las recámaras una cruz colgada. Puedes verla o traerla en el cuello colgada. Entras a las iglesias y atrás de los púlpitos hay una cruz. Vas a los seminarios y en los seminarios encuentras una cruz. Ves grafitis en la calle y en la calle hay cruces también en grafitis. La cruz nos persigue, la vemos por todos lados. Muchos se la tatúan también, la cruz. Pero la cuestión es, ¿realmente entendemos el significado de este símbolo? ¿Realmente entendemos lo que significa la cruz? ¿Sabes tú qué significa la cruz y qué representa la cruz para ti? ¿Qué representa la cruz para mí? Es por lógica y es por obvio que si nosotros hablamos de la cruz, estamos hablando de la crucifixión de Cristo. Incluso muchos tienen crucifijos. No es lo mismo una cruz que un crucifijo. El crucifijo tú puedes ver la cruz, pero puedes ver una imagen que representa a Cristo colgado también en la cruz. Pero no es lo mismo. La cruz, la crucifixión de Jesús, que estamos en fechas donde ya lo empezamos a ver, acerca de la crucifixión de Jesús. Próximo domingo estaremos hablando de la resurrección. Por eso es que el día de hoy quise hablar acerca de la cruz, el momento en el que Cristo muere. Y aquí estamos hablando de la cruz. ¿Y qué es la crucifixión? Sabemos que es el momento en donde Cristo entrega su vida colgado de un madero, pero ¿sabías tú que la crucifixión no solamente fue a Jesús y a dos más? Porque muchas veces creemos que solamente a 3 personas se crucificaron, que fue Jesús y los 2 que se crucificaron a su alrededor, que se le conocen como los malhechores, le llaman. Pero esto de la crucifixión es algo, quiero hablarte un poco de historia, que se ha dado desde hace muchísimo tiempo, más bien que se dio desde hace muchísimo tiempo antes de Cristo. Antes de Cristo, la crucifixión, primero fueron los persas los que utilizaron la crucifixión como un método para hacer sufrir a sus prisioneros, para hacer sufrir a aquellos que estaban a punto o estaban condenados a la muerte o a sus enemigos, y tenían la crucifixión para que sufrieran antes de su muerte. Era la muerte más letal que podían tener, estar colgados con 3 clavos agarrados de una cruz, una muerte que les iba a llevar horas
y horas sufriendo hasta poder morir. Y estos persas utilizaban esta crucifixión para que sufrieran. Y después los griegos también empiezan a utilizarlo. Y después de los griegos, los romanos comienzan a utilizar también. Y cuando imperan, cuando están gobernando en su imperio, era el principal método de muerte que utilizaban para que sus prisioneros sufrieran primero. Aquellos que se rebelaban en contra del imperio morían crucificados. Aquellos que eran asesinos, que eran ladrones, también morían crucificados. Era una muerte vergonzosa, totalmente vergonzosa, porque no solamente sufrían, sino que eran expuestos y duraban colgados por lo menos 6 horas. Y la gente podía observar y podía ver las personas que estaban muriendo de esta forma. Los historiadores cuentan que por lo menos 30,000 judíos antes de Jesús primero fueron crucificados. Es un número impresionante, es un número que no lo podemos ni siquiera imaginar, del tamaño de una ciudad pequeña. Todos los habitantes, el número de habitantes, imagínate que fuesen expuestos y crucificados todos. Por lo menos 30,000 judíos fueron crucificados por el Imperio Romano antes de Jesús. Porque después de Jesús lo siguieron haciendo por lo menos 300 años hasta llegar al emperador Constantino, que fue el que paró con las crucifixiones, porque él se convierte al cristianismo. Entonces la cruz es un símbolo de vergüenza en ese momento. Entonces la cruz es un símbolo de dolor. Entonces la cruz era para aquellos que eran asesinos, para aquellos que eran ladrones, para aquellos que eran rebeldes. Y tú y yo lo usamos colgada al cuello. Y tú y yo la colgamos en una puerta, la colgamos en una pared. Quiero leerte lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces tenemos que la cruz es un símbolo que para todo aquel que no es creyente, para todo aquel que no está en Dios, es una locura. Pero para nosotros la cruz representa el momento más glorioso en la historia que ha tenido este planeta. Porque hubo más de 30,000 hombres judíos crucificados en el tiempo de Jesús. Pero uno de ellos fue nuestro Señor Jesús. Y en esa cruz en donde fue crucificado Jesús, se dio el momento más glorioso en donde ahora tú y yo encontramos ese poder de Dios. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué?
Es por eso que para el que no es creyente, es por eso que para aquel que no está en el conocimiento de Dios, esto sonaría como una locura. Porque ¿cómo yo voy a creer en un Dios que fue muerto de la peor manera y que fue puesto en una cruz de la peor manera, exhibido y de la peor muerte que pudo haber habido? Eso es una locura. ¿Cómo yo voy a creer en ese Dios? Es por eso que nos llaman locos. Es por eso que se nos dice que somos locos, y es por eso que el apóstol Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora cuando Pablo escribe esto, Pablo está diciendo, es que a mí me llaman loco porque voy por la calle predicando de un Cristo crucificado. Pero aquí los griegos, pero aquí los romanos, pero aquí los judíos no lo pueden entender. ¿Cómo es que Dios murió de la peor manera? ¿Cómo es que el Hijo del Hombre, cómo es que Jesús, cómo es que el Mesías, cómo es que el Libertador murió en la cruz? Eso es una total y grandísima locura. Si yo estaba esperando a un Mesías que me viniera a traer libertad de este imperio romano, si yo estaba esperando a un hombre que era el Hijo de Dios, pero que me iba a traer libertad, y me estás hablando de un Hijo de Dios, me estás hablando de un Mesías, me estás hablando de un Cristo que murió de la peor manera posible, en un madero, en una cruz. Y en la ley se dice que todo aquel que es colgado de un madero sea maldito, entonces él no puede ser el Cristo. Es una tremenda locura lo que pensaban los judíos. Es una gran locura lo que pensaban los griegos. Porque ¿cómo me estás diciendo que el Dios que se hizo carne, que vino y que habitó entre nosotros, murió en una cruz? Ciertamente esto es una locura para todos aquellos que se pierden. Pero para nosotros los que nos salvamos, esto es poder de Dios. ¿Y por qué es poder? Porque en la cruz nosotros encontramos libertad. Porque en la cruz nosotros encontramos redención. Porque en la cruz nosotros encontramos la justificación que necesitamos. Porque en la cruz nosotros obtenemos la vida eterna. Porque a través de la cruz nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué Jesús tuvo que morir de esta manera? En el tiempo del Antiguo Testamento era necesario llevar una ofrenda al templo. Era necesario que nosotros tuviéramos que derramar sangre para ir a pedir pecado, llevar un sacrificio. Pero ningún pecado, ningún sacrificio era suficiente para que la ira del Dios Santo fuese aplacada. Yo no podía llevar un cordero, ni todos los corderos del mundo, más puros, más limpios, ante el altar y derramar la sangre para que el Dios Santo, su ira se aplacara. Así que Dios mismo se hizo hombre porque solamente Él mismo podía hacer esto. Y Él tomó tu lugar y Él tomó mi lugar. Cuando tú deberías de haber estado en la cruz, cuando yo debería de haber estado en la cruz, fue Dios mismo el que se entregó por amor y derramó toda su sangre. Y ya no es necesario tener que llevar un sacrificio de sangre ante el templo, ante el altar para el perdón de nuestros pecados, porque la sangre de Jesús ha sido suficiente. Pero para que pasara la crucifixión, tuvieron que haber pasado unas cosas antes. No solamente fue Jesús a la cruz y murió y se acabó todo.
Él hizo todo, con todos los detalles, pensando en ti, pensando en mí. A Jesús no lo crucificaron. ¿Qué? No. Jesús se entregó. A Jesús no lo mataron. Jesús se entregó y todo estaba perfectamente planeado que así sucediera para que el día de hoy tú tuvieras libertad. Para que el día de hoy tú tuvieras esa libertad. Para llevar a la crucifixión existía un proceso primero. La historia nos dice que los traidores, que los ladrones, que los asesinos tenían que morir así. Pero el crucificado primero era despreciado, era humillado y era rebajado antes de ser crucificado. Les azotaban duramente. Te podrás dar una idea si tú miras esa famosa película de la Pasión de Cristo. Primero los azotaban con puntas en las esquinas para que se arrancara la piel cuando eran azotados. Cuando eran azotados, la carne se les desprendía. Después de que eran azotados públicamente mientras la gente lo estaba viendo, eran obligados a cargar su propia cruz y caminar hasta lugares donde iban a ser crucificados. Es por eso que Jesús dice: todo aquel que me quiera seguir, es necesario que tome su cruz y que me siga. Lo dijo antes de esto, porque él entendía, la gente alrededor entendía bien la referencia del sacrificio que esto conlleva. Después de que cargaban su cruz y que llegaban al lugar en donde iban a ser crucificados, cuando los tienden en el piso para ponerle los clavos, también les ponían encima de la cruz un letrero. Y en ese letrero ponían asesino, en ese letrero ponían traidor, o de cualquier cosa que se les haya juzgado para poder ser crucificado. Y a Jesús le ponen un letrero también. Y le ponen las iniciales que en el español decimos INRI. Y significa el rey de los judíos. Se le crucificó porque se estaba levantando como rey. Se le crucificó porque ahora se estaba levantando. Y entonces después de que se les colocaba y se les clavaba las manos y eran levantados, también se exhibían desnudos para que pasaran todavía más vergüenza en lo que llegaba la dolorosa muerte. Y Jesús pasó todo esto. Pero todo estaba perfectamente acomodado para llegar a este punto de la historia. Todo estaba perfectamente planeado para que llegáramos a este punto y que tú y yo obtuviéramos la libertad a través de la cruz. Y es por eso que suena como una locura. ¿Cómo es posible que una persona que murió como el más vil pecador, que murió como el más vil de los traidores, de los asesinos, de los ladrones, que murió de la peor manera posible? ¿Cómo es posible que Él sea el que a mí me trae libertad? Es posible, amado hermano, porque ese hombre no solamente era un hombre, sino que era también el único y verdadero Dios, que se entregó por ti y que se entregó por mí. Esa es la diferencia
entre ese hombre y los más de 30,000 hombres que también fueron crucificados por el Imperio Romano. Esa es la diferencia entre esa cruz y las demás cruces que fueron utilizadas para crucificar a los peores hombres de ese tiempo. Esto es una locura. ¿Por qué es una locura? El morir en una cruz era el evento más degradante que existía en el tiempo en el que el apóstol Pablo escribe esta carta. Por eso, el hecho de adorar a un Dios muerto, entre comillas, y crucificado, es que se consideraba una locura. Es por eso que el griego, es por eso que el romano, es por eso que el mismo judío pensaba, la cruz, eso es una locura. Pero hoy tú y yo entendemos que en la cruz encontramos la libertad, que en la cruz encontramos la vida. En la cruz encontramos el perdón de nuestros pecados. En la cruz encontramos absolutamente todo. Esto es una locura, hermanos, porque va más allá de nuestros propios deseos de la carne. La gente quiere que les hablemos de prosperidad. La gente quiere que les hablemos de sanidad. La gente quiere que no les hablemos de ningún sacrificio, pero les recuerdo lo que dijo Jesús y se los dije hace un momento. En Mateo 16:24 lo podemos leer y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígueme. Esta palabra nos está diciendo que vamos a sufrir en el camino nosotros también, porque nosotros también vamos a cargar con una cruz. Pero para nosotros la cruz significa poder de Dios. Aunque para aquel que no cree en esto sea una locura, para mí esto es poder de Dios, porque en la cruz encontré mi libertad. A través de la cruz nosotros encontramos libertad, encontramos paz, encontramos redención, encontramos justificación y encontramos vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto, justificados? Lo he explicado en varias ocasiones para aquellos que han estado escuchando mis predicaciones desde hace tiempo. Justificado es lo que a mí me hace tener tanta paz y dormir tranquilo, porque significa que ahora yo soy justo delante de Dios. Luis, pero dice la Biblia que justo ni aun uno por sus propias obras. Pero ahora a través de Cristo yo soy justificado. Esto significa que si yo llego ante el juez y cometí muchos pecados y cometí muchos delitos y yo merezco la pena de muerte, yo merezco ir ante la cruz, yo merezco ser crucificado porque también yo cometí muchas cosas y necesito y debería de morir como murieron esos 30,000 judíos en ese momento. Pero ahora yo soy justificado porque Jesús ya murió por mí. Él ya tomó mi lugar en esa cruz. Y es por eso que ahora yo puedo hablar de la cruz. Y es por eso que para el mundo va a ser una locura. Pero para mí es poder de Dios. Porque a través de la cruz es que yo obtuve la justificación. Y ahora yo puedo ser justo delante de Dios mismo. ¡Qué hermoso es eso!
Eso es poderoso para mi vida. Eso es poderoso para tu vida. Y esto es locura para aquellos que se pierden. Yo debía de estar en esa cruz y sin embargo soy libre. Yo debía de morir en esa cruz y sin embargo hoy estoy con vida. ¿Cómo no voy a adorar al Señor? ¿Cómo no voy a seguir a ese hombre que murió en la cruz? Si yo debía de estar en ese lugar y Él tomó mi lugar. Si tú deberías de estar en ese lugar y Él tomó tu lugar. Y ahora nosotros somos justificados y somos declarados libres. Somos declarados justos delante de Dios. El mayor error que puede enseñar el cristiano es minimizar el sacrificio de la cruz, haciéndonos creer que además del sacrificio de la cruz necesito de mis buenas obras para ser salvo. Yo tengo una seguridad, y qué tristeza es preguntarle a los cristianos: si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? Y que los cristianos digan: pues espero que al cielo. Es porque no han entendido que son justificados por Dios. Es porque no han entendido que el sacrificio de la cruz fue suficiente y creen que además del sacrificio de la cruz necesitan de sus buenas obras, necesitan portarse bien para poder ir al cielo. No han entendido que el sacrificio de la cruz es suficiente. Y yo con toda seguridad, cuando a mí me preguntan eso, les digo con toda seguridad que yo voy a estar en la eternidad con mi Señor, porque yo he entendido que soy justificado y soy declarado justo delante del Rey. Es una tristeza poder escuchar esto de ciertas personas que no están seguras de su salvación. Y es que dicen: en la mañana pequé. De seguro si un carro me mata me voy al infierno. Es que me acabo hace un momento de quedar con la feria de las tortillas. Y si me atropella un carro me morí pecando y voy a ir al infierno. Eso es minimizar la obra de Jesús. La obra de Jesús en la cruz fue suficiente para darnos vida eterna a nosotros cuando le hemos creído al Señor Jesucristo, quien es Rey por todos los siglos. Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, yo no puedo aportar absolutamente nada a mi salvación. Yo no puedo hacer absolutamente nada para ser salvo. Todo es por gracia y es un regalo inmerecido de parte de Dios. Así que si a mí me preguntan si la salvación es por obras, yo les voy a decir que sí, pero por la obra de la cruz, no por mis obras. Pero dice que la salvación no es por obras. No son por mis obras. Es por la obra que ya se hizo en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. La cruz es una total locura para aquellos que están perdidos. Pero para nosotros que entendemos que es el sacrificio de Jesús, para nosotros es poder de Dios. Fue en la cruz en donde yo obtuve mi libertad. Fue en la cruz en donde yo obtuve el perdón de mis pecados. Fue en la cruz en donde yo obtuve mi salvación. Es en la cruz en donde yo encuentro el poder de Dios. Señor Padre, te doy gracias.
Te doy gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Te doy gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz por mis pecados. Te doy gracias, Señor, porque tú entregaste tu vida en la cruz cuando yo debería de haber estado en ese lugar. Te doy gracias, Señor, porque tú lo entregaste todo por mí, Señor. Te doy gracias, Padre, porque aunque me llamen locos, porque aquellos que no han sido salvos, aquellos que se pierden, esto es una locura, pero para nosotros es poder de Dios y para nosotros es libertad. Qué glorioso momento ahí en la cruz en donde fuimos libres. Qué glorioso momento en la cruz en donde nosotros obtuvimos libertad. Qué glorioso momento, Padre, y qué glorioso intercambio, porque yo debía de estar ahí, sin embargo, tú tomaste mi lugar en esa cruz. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Señor. Por nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su vida.